Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón sobre según las Escrituras. Según las Escrituras. Hay un pasaje en la Biblia que habla de eso y dice, según las Escrituras, 2 veces. Tan importante es esta frase, ¿verdad? Según las Escrituras. Vamos a comenzar hoy en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y por favor tenga paciencia conmigo y escuche bien, porque yo pienso que esto es uno de los más importantes prédicas que he hecho en mi vida. Vamos a hablar del Evangelio, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio se ubica o se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto se llama el Evangelio. Yo he visitado más que 200 iglesias en mi vida predicando. Y siempre me gusta preguntar, ¿quién aquí me puede enseñar qué es el Evangelio? Muy pocos, ni idea tienen que en este pasaje dice que esto es el Evangelio. Para mí es una gran vergüenza que hay tantos que no leen la Biblia, que no entienden y que no saben dónde está en la Biblia el Evangelio. Pero el Evangelio aquí se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Allí leímos estas palabras. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. En inglés dice, en el cual se pare, o estás parado, ¿verdad? Debemos pararnos firmes, nosotros que somos cristianos, en este Evangelio. Porque es el Evangelio que él predicó que debemos recibir. Como dice aquí, recibisteis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Creer no en el Evangelio, pero en otra cosa. O tenemos la palabra vanidad. Si estás confiando en el Evangelio y algo que tú haces, pues inválido es. Porque el Evangelio, lo que vamos a leer aquí es todo lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Nada lo que hagamos nosotros. No es por obras que somos salvos, es por la fe. ¿Qué es el Evangelio? Se encuentra aquí en versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces la Biblia habla del Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? Bueno, Cristo murió ¿cómo? Derramó su sangre. Derramó su sangre. Algunos, yo he escuchado hace poco algunos que dicen que son cristianos, dicen, el Evangelio no tiene nada de sangre dentro, no menciona la sangre. No, Cristo murió. ¿Cómo murió Cristo? Derramando su sangre. Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Ok? Bueno, según la palabra de Dios, Cristo hizo la expiación. Hizo la expiación de sangre. No tenemos perdón de pecados sino por una expiación de sangre. Entonces sí menciona la sangre del Evangelio, porque esta expiación era de sangre. Cristo murió. Algunos dicen, es la muerte de Cristo que salva, no importa cómo murió. ¿Ok? ¿Pudiera morir por ahogarse en el agua, en el mar de Galileo? No, hombre, eso no es. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. ¿Ok? Fue sepultado. Y dice, resucitó. Pero esto no es solo. 2 veces dice algo bien importante. 2 veces dice, según las Escrituras. Y yo pienso que esto es tan importante y es por esta razón que lo dijo Dios 2 veces. Cuando Dios habla del Evangelio, Él dice, según las Escrituras, según las Escrituras. Ahora, muchos hoy en día hablan del Evangelio y muchos hoy en día dicen, el Evangelio solo es que Cristo murió
Entonces la muerte, la sepultura y la resurrección. Y así dicen, esto es la resurrección. A ver si tiene 12 o 1, no me acuerdo. Pero esto no es todo. Pero hoy en día muchos hablan, dicen, no, el evangelio, la muerte, sepultura, resurrección, no más. No, él murió, aquí está. Fue sepultado, aquí está. Resucitó, aquí está. Pero ¿qué falta? Falta por nuestros pecados y falta según las escrituras. Y tan importante es según las escrituras que no podemos olvidarlo. Y muchos olvidan hoy en día cuando predican el evangelio según las escrituras. Y olvidan por nuestros pecados. Yo quiero predicar el evangelio entero, ¿verdad? No solo parte del evangelio. Y yo quiero explicarlo bien. 2 veces dijo, según las escrituras. Cuando Dios quiere que escuchamos, a veces Dios dice 2 veces. Voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, el maestro dijo, mire, cuando Dios lo dice 2 veces, hay que fijarse, lo que sigue es una doctrina bien importante. 2 veces cuando Dios lo menciona. Por ejemplo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Y respondió Jesús 2 veces, dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, de cierto. ¿Y qué es? Es importante porque esa es la doctrina de nacer de nuevo. Entonces, cuando Dios dice algo 2 veces, tú tienes que escuchar. ¿Qué es el evangelio? El evangelio aquí está, que Cristo murió derramando su sangre por nuestros pecados, hizo la expiación, fue sepultado, resucitó, pero lo hizo todo según las escrituras. 2 veces. Estuve pensando en esto el otro día y yo dije, mire, qué tan importante es según las escrituras. Y muchos ni mencionan, pero hasta 2 veces está escrito. ¿Por qué? ¿Has pensado en esto? ¿Qué significa según las escrituras? Pues Pablo fue un judío. Y Pablo, que escribió este pasaje, conoció todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras de su día. Y él sabía cómo recibir perdón de pecados. Y él dijo esto en el Nuevo Testamento en Romanos 5:11. Vamos a Romanos 5:11. Y Pablo sabía que perdón de pecados solo viene por expiación de sangre. Expiación o también se llama reconciliación. En inglés la palabra es atonement, ¿verdad? Es una palabra bonita, pero en español tenemos expiación o reconciliación. Y en Romanos 5:11 Pablo dijo que todos tenían que recibir la reconciliación, o sea, la expiación de sangre de Cristo. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, o sea, la expiación de sangre. ¿Recibiste tú la expiación de Cristo? Si el evangelio solo es la muerte, sepultura y resurrección, esto no es todo. Yo imagino que todos los demonios, hasta el diablo mismo, sabe que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Imagino que ellos creen, porque ellos lo vieron con sus... Sí, yo creo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero esto no puede salvar. Los demonios ni pueden ser salvos. No es solo creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El evangelio es que Él murió derramando su sangre por nuestros pecados, haciendo la expiación de su sangre para salvarnos. Fue sepultado, resucitó, pero todo según las escrituras, y según las escrituras solamente por expiación de sangre. Entonces la sangre se encuentra en toda la Biblia. Hoy en día tenemos gente que dicen cosas así. El evangelio no tiene la sangre, o sea, la sangre no se encuentra en el evangelio. Claro que sí se encuentra. Otros dicen, no, pues el evangelio, no, tú no tienes que saber nada de la sangre. Cuando prediques el evangelio, cuando entiendes el evangelio. Pero la sangre sí está. ¿Cómo hablan así? Otros dicen cosas como esto. Y la sangre de Cristo no importa. No importa. ¿Qué dice la Biblia?
La Biblia dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón de pecados. Entonces, sí importa la sangre, porque sin sangre derramada no hay perdón. Ahora, ¿cómo recibieron el perdón en el Antiguo Testamento? Vamos a Levítico 17:11. Evangelio es más que solo muerte, sepultura y resurrección. Es muerte, sepultura y resurrección según las Escrituras, según las Escrituras. Entonces, vamos a buscar en las Escrituras mismas cómo uno recibe perdón según las Escrituras. Primero vamos al Antiguo Testamento. Y en Levítico 17:11 la Biblia dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces no puedes tener expiación, o sea, recibir perdón, reconciliación, sino por sangre. Y la sangre tiene que ser expiada, o sea, derramada. Ahora, vamos a comenzar primero leyendo el Antiguo Testamento con esta pregunta: ¿cómo recibieron en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados? Bueno, vamos a Levítico capítulo 4. Y si tú hubieras vivido en el tiempo de los judíos bajo la ley, esto es según las Escrituras que pudiste tú hallar perdón de pecados. Levítico 4, y voy a leer versículo 27 hasta el fin. Y dice, y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro, o sea, por un error, y si hicieron un error o un pecado, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, o sea, las Escrituras, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado y habrá cometido. Oiga lo que tenía que hacer. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda, un cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella la ofrenda quemada. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces. Y harálo el sacerdote arder en el altar conforme a la ofrenda hecha por fuego al Señor. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido. Y le será perdonado. Entonces, según la ley, bajo la ley, la expiación, o sea, el perdón de pecado, vino solo por, número uno, derramar la sangre de animal. Y cuando ellos derramaron la sangre del animal, el pecador mismo hizo esto. El sacerdote lo ofreció. Y cuando él lo ofreció, había perdón. Dos cosas tenía que pasar. Y miramos esto para el individuo. Un individuo pecador vino
en el Antiguo Testamento y vino al sacerdote pidiendo perdón. Y él dijo, yo traigo mi animal, yo traigo la sangre. Y él trajo la sangre. Y él dijo, mire, ahora ya derramada, la Biblia dice cuando el sacerdote lo ofreció, fue perdonado. ¿Ve lo que dice allí? Allí leímos, dice que él tenía que poner su mano encima, diciendo, esto es en lugar de mí, por mis pecados. Y él lo degolló, salió la sangre, y con copa o algo, el sacerdote lo agarró, y el sacerdote lo ofreció. Y la Biblia dice que había en aquel entonces un altar, ¿ok? Y el altar estaba allí, y había cuernos, se llaman cuernos, ¿verdad? Al altar. Y acabamos de leer que el sacerdote tenía que traer la sangre, echarlo allí adentro y ponerlo a los 4 lados de los cuernos. Él no tenía perdón cuando lo mató. Eso era parte. Cuando fue ofrecido, ahora había, y esto era de fuego, quemando eso. Pero allí es cuando él recibió perdón por derramamiento y la sangre ofrecida. ¿Ok? Esto era para cualquier individuo. Cualquier individuo, cuando pecó, él tenía que traer. Cualquier día. Y había muchos sacerdotes haciendo esto diario. Yo tenía la oportunidad de ir 2 veces a Israel. Yo fui a Jerusalén. Y yo recuerdo parándome allí, mirando, y yo vi los lugares donde habían los animales, las cabras y corderos. Y ahí arriba yo vi el lugar exacto donde los sacerdotes trajeron los animales. Y todavía está este lugar, pues el templo no, pero el lugar mismo donde había pasado esto sí. Entonces para mí es muy interesante. Pero había 2 maneras en que pudieran tener perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Número 1, el individuo mismo. Cualquier día que quería, cuando él pecó, el día siguiente o quizás el mismo día, llevó él a cualquier sacerdote y fue perdonado por derramar sangre, y él tenía que derramarlo, y por el sacerdote ofreciendo esto. Pero había otra cosa que pasó. Y esta otra cosa es diferente, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que es por Cristo. Hoy en día, por Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al 3er día según las Escrituras. Esto es el Evangelio. Esto es Nuevo Testamento, ¿ok? No vamos a hablar ahorita del Nuevo Testamento. Todavía estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero según el Antiguo Testamento, había un día cada año en que el sumo sacerdote ofreció un sacrificio para todo, ¿quién? Para todo Israel. Este sacrificio pasó en lo que se llama Yom Kippur. Era un día cada año en que había un solo sacrificio para todos. Y cuando vino este sacrificio, era para la nación, para toda la nación. Algunos no sabían esto, pero está en la Biblia. Yo quiero mencionarlo y leerlo. Y un solo sacrificio era una vez el año. Y fue hecho para todos. Pero fue hecho por el sumo sacerdote. ¿Ok? Cualquier sacerdote pudiera hacer esto del individuo. Pero solamente el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio para toda la nación. Vamos a leer de esto en Hebreos 9. Y después vamos al Antiguo Testamento. Quiero explicarlo porque es según las Escrituras. Vamos a ver en las Escrituras cómo recibieron perdón en aquel entonces. Hebreos capítulo 9, versículo 5 hasta 7. Y dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían
con su sombra al propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir los servicios de Dios. ¿Okay? Estos sacrificios de estos sacerdotes. Pero versículo 7, más en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Ve, había otro sacrificio hecho una vez al año, que fue hecho por ¿quién? Por el sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cualquier día del año, uno pecó, él tenía que traer sacrificio. Y el sacerdote tenía que ofrecer, y era cualquier sacerdote. Pero una vez al año, el sumo sacerdote hizo un sacrificio para toda la nación, y toda la nación recibió perdón. Y imagino que ellos estaban muy felices porque los pobres que no pudieron traer sacrificios cada año estaban pensando, wow, por fin todos mis pecados del año pasado están perdonados. ¿Entiendes eso? Esto se encuentra en Levítico capítulo 16. ¿Ok? Tan importante esto, porque cuando hablamos del Evangelio del Nuevo Testamento, tenemos que saber por qué dice según las Escrituras. ¿Ok? Escuche, por favor, lo que tengo que decir. Levítico 16 y versículo 2 hasta 3 habla de eso. Y leímos 16:2. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero en ofrenda quemada. Una vez al año el sumo sacerdote entró. Y el sumo sacerdote entró, y cuando él había entrado, había el arca. Y allí estaba el arca. Y él tenía, aquí arriba del arca se llama el propiciatorio. Y había querubines, como hemos leído, ¿verdad? Y ellos tenían sus alas atrás y sus alas aquí enfrente. Y ellos están ahí, los ángeles. Y vino él, y él puso la sangre allí en el propiciatorio. Y cuando él hizo esto, encima de la arca, o el arca, no sé, a veces no me acuerdo cuál es, y cuando él hizo esto, aquí es arca, bueno, todo Israel fue perdonado. Derramada la sangre, ofrecida la sangre, ahora todos perdonados. Esto es Yom Kippur. Y esto es perdón que hicieron una vez cada año. Entonces es importante que pues entendemos esto. Vamos a leer versículo 32 hasta 34 en este mismo capítulo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiera sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo, y el tabernáculo de la congregación, expiará también el altar, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Como le cuento, ¿verdad? Este sumo sacerdote fue aquí primero, echó aquí la sangre, después fue aquí. Y él era el único que pudiera entrar en este lugar. Y cuando él echó la sangre aquí, todos de la nación de Israel fueron perdonados de todos sus pecados pasados. Esto era la obra del sumo sacerdote. Tengo aquí algo que imprimí. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento sirvió como el líder religioso. Y el día de Yom Kippur, o día de la expiación, él tenía que hacer algunos ritos. Y uno era echar la sangre
allí en el propiciatorio, sobre el arca del convenio. Entonces esto es algo que hasta hoy los judíos recuerdan y ellos quieren hacerlo, pero no tienen su tabernáculo. Todos los judíos quieren tener su tabernáculo porque ellos quieren celebrar otra vez con esto. Él puso encima del arca todo la sangre y allí esto trajo perdón. ¿Okay? Voy a escribir aquí el tabernáculo. ¿Okay? Aquí tenemos el tabernáculo. ¿Okay? Bueno, muy mal, pero lo mejor que pude. Aquí estaba la entrada. Este es el Antiguo Testamento. Y tenemos el altar aquí, esa. Tenemos aquí donde ellos lavaron. Esto era un altar que tenía sus cuernos a los 4 lados. Esto era de agua para que pudieran lavarse. Y aquí había en otra parte, aquí había una entrada y aquí había una división. Y aquí estaba como un velo. Velo se llama, no me acuerdo la palabra, pero para entrar como una tienda, ¿verdad? Adentro había esta arca. Entonces, solo aquí pudiera entrar el sumo sacerdote. Esto es el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo puso en el arca la sangre. Olvidé poner aquí. En aquí cualquier sacerdote pudiera entrar. Y en este lado tenía pues la mesa de panes. En este lado tenía el candelero. Esto es pues lo que se llama el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces, cualquier sacerdote pudiera ir a cualquier lado hasta entrar aquí, pero nunca aquí. Solamente una vez al año el sumo sacerdote pudiera entrar aquí, pero no pudiera entrar sin sangre. Vamos a Hebreos. Porque si entró, Dios te matará. Como hemos leído, ¿verdad? Para que no muera, dice. Recuerdo en el Antiguo Testamento cuando entró uno que se llamaba Doeg o algo así, un soldado entró allí y Dios le mató. Porque esto era donde Dios moraba. Y solo permitió un sumo sacerdote, el sumo sacerdote entrar cada vez al año. Pero no pudo entrar él solo para entrar, solo entrando con sangre. Hebreos 9:7. Hebreos capítulo 9 y versículo 7 dice: mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el tabernáculo o el templo aquí en la tierra es solamente una sombra de lo que está en el cielo. ¿Sabías tú eso? Cuando Dios mandó a Moisés construir esto, él dijo: hay que hacerlo de estas medidas. Y las medidas que dio Dios a él es porque en el cielo había la misma cosa. Entonces, cuando Cristo subió al cielo, nosotros miramos en el cielo la misma cosa. Y la Biblia nos enseña que en el cielo hay lo que se llama el lugar santísimo. Entonces, el cielo tiene un tabernáculo. Y aquí en la tierra tenemos tabernáculo. Cuando estuve en Israel, yo fui donde había el tabernáculo en Jerusalén. Y todavía no está, pero ya está el patio. Pero también había otro en el desierto, en un lugar que se llama Shiloh en inglés, o Silo. Y yo pude ver dónde estaba esto, aquí en la tierra, allá en Israel. Pero eso solamente es una sombra de esa que está ahí. Mire a lo que dice Hebreos 8:5. Solo estoy leyendo la Biblia. Estamos dando según las Escrituras. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque, mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces, todo lo que Dios dijo a Moisés a construir era modelo de lo que estaba ya hecho en el cielo.
¿Ok? Con este entendimiento leímos versículo 1 hasta 7 para ver el contexto. Hebreos 8:1. Así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Está hablando de Jesucristo y nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y cuando resucitó Jesús, Él se sentó ahí en el cielo, pero Él subió al cielo. ¿Y qué está en el cielo? Pues el tabernáculo. Y leímos que dice aquí, porque si Él estuviese sobre la tierra, olvidé versículo 3, porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y también sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tuviese algo que ofrecer. Porque si Él estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Aquellos, ¿verdad? Pero está hablando, pero el otro, el sumo sacerdote, era diferente. 5. Los cuales sirven del ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue avisado por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora Él ha obtenido un ministerio más excelente. ¿Quién? Jesús. Cuanto que también Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Está hablando de Jesús, ¿ok? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 6 hasta 8. La Biblia dice que Cristo al resucitar entró aquí. ¿Qué hizo cuando Él fue ahí, en el cielo? Vamos a ver. 6 dice, y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios, en la tierra. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez cada año, como te dije aquí. No sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie, lo cual era figura para aquel tiempo. Ahora, versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de este edificio. No este edificio, hay otro allí, perfecto, en el cielo. 12. Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Fíjase lo que estoy enseñando según las Escrituras. El sumo sacerdote aquí entró allí cada vez al año, no sin sangre, y puso la sangre ahí, obteniendo perdón de pecados para todos en un año. Bueno, la Biblia dice que esto es un modelo o una sombra de lo que existe allá. Y la Biblia misma dice que Jesús como sumo sacerdote entró allá, en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Solo entró sin nada? ¿O entró Cristo con su propia sangre y lo puso ahí? Yo creo, porque la Biblia dice que Cristo en su oficio como el sumo sacerdote echó su sangre ahí arriba. Y yo digo que eso es pues importantísimo saber, porque tenemos gente, famosos, supuestamente cristianos, pastores, diciendo, Cristo nunca llevó su sangre al cielo. Él sí resucitó, pero su sangre no está allí. ¿Leen la Biblia? Allí dice que Él como el sumo sacerdote entró allá. Entró sin sangre. ¿Qué pudiera pasar si uno entró aquí sin sangre? Dios le mata. ¿Cómo pudiera entrar Cristo como el sumo sacerdote ahí si no llevó su sangre? Yo pienso que sí llevó su sangre allí arriba. Y leyendo esto, leímos lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a leer
poco más adelante. Vamos a leer 9, 16 hasta 26. Dice, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Así que tampoco el primero fue dedicado sin sangre, porque había hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de este rocío, con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estos. Las cosas en el cielo purificadas. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo para deshacimiento del pecado apareció por el sacrificio de sí mismo. Entonces Jesús es el sacrificio que salva. Y Cristo en la cruz, como el Cordero de Dios, derramó su sangre por nuestros pecados. Después Él llevó su sangre allí y lo ofreció en su oficio como el sumo sacerdote. Y yo creo, yo he encontrado otros pastores que dicen, no creo eso. Bueno, yo solo digo que es según las Escrituras. Pero yo he conocido gente que dicen, yo no creo que Cristo llevó su sangre arriba y no está ahí. Entonces, ¿dónde está? No, no existe más. O bueno, pero la Biblia dice que sí existe, porque es la sangre que nos lava de los pecados. ¿Qué tal? ¿Por qué no? Vamos a Hebreos capítulo 12, para los que dicen que esto no es. Y un pastor famoso que se falleció en este año, el Douglas MacArthur, un cabanista grande, él dogmáticamente dijo, Cristo no llevó su sangre al cielo. Pero según las Escrituras, esto es lo que hace el sumo sacerdote. Y él hizo aquí, porque esto solo es un modelo o un símbolo de lo que es esto. ¿Y para qué fue construido esto si no era para poner el sumo sacerdote de Jesús su sangre ahí? No lo entiendo porque la gente habla así. Pero la Biblia habla en 1 de Pedro 1:2, vamos después a Hebreos, pero 1 de Pedro 1:2. La Biblia habla de la sangre de rociadura. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracias y paz os sea multiplicada. ¿Qué es la sangre rociada de Cristo? Bueno, el sumo sacerdote roció la sangre en las partes. Entonces yo digo que Cristo como sumo sacerdote roció su sangre allí. Y en Hebreos 12:22 leímos, mas sois venidos al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Allí en el cielo es Nueva Jerusalén. Jerusalén aquí en la tierra tenía eso, pero la Jerusalén arriba tiene eso, no hecho de manos. En el cielo hay el tabernáculo. Y dice, a la compañía innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre de la rociadura que hablas cosas mejores que la de Abel. Entonces, este pacto, Moisés y Aarón pusieron sangre sobre todo. Para comenzar otro pacto, Cristo tenía que poner su sangre. ¿Entiendes? Entonces yo veo que literalmente Cristo al resucitar, resucitó según las Escrituras para llevar al cielo su sangre y echarlo allí. Obvio, si lees la Biblia. Pero dice, mirad que no recuséis, versículo 25, al que habla. ¿Quién es que habla? La sangre de rociadura. Porque si aquellos no escaparon que recusaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún al cielo. Entonces, la sangre de Cristo habla. Habló la sangre de Cristo cuando fue derramada en la tierra como la de Abel. Pero ahora la sangre está en el cielo. Y ahí está diciendo, mire, no solamente por un año perdonado, siempre perdonado, si uno viene por fe y lo acepta por fe. Entonces, primero de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué predico este mensaje? Porque hay algunos entre mi campo. Yo soy ordenado bautista independiente. Y hace poco yo estoy escuchando bautistas independientes diciendo, no se encuentra en el Evangelio la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no fue llevado al cielo. Esto no enseña la Biblia. Acabamos de ver los versículos. El sumo sacerdote hizo tal. No pudo entrar sin esto. Cristo es el sumo sacerdote. Él subió allí. ¿Para qué? ¿Para no llevar su sangre? No hace sentido. Pero la Biblia habla de la sangre y la Biblia dice que la sangre es tan importante. Primero de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra, ¿qué? Manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención. Redención recibimos por Cristo. Perdón de pecados por Él derramando su sangre y ofreciendo su sangre. Recuérdate, para tener perdón tenía que derramar y ofrecer. El sumo sacerdote tenía que ofrecer. Cristo derramó como el Cordero de Dios, derramó su sangre y al resucitar, resucitó como el sumo sacerdote y lo ofreció en el cielo. Entonces yo no entiendo cómo una persona puede decir, yo soy cristiano, pero yo no creo que Cristo llevó al cielo su sangre. Pues, ¿por qué estás negando la sangre? Ahí está en las Escrituras, ¿no lo creas? Pero ¿para qué dicen? ¿Para qué hay sangre en el cielo? ¿Para qué? Por esto, Revelación o Apocalipsis 1:5. Última parte del versículo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propio sangre. Yo soy pecador. Yo vengo a Cristo, yo acepto a Cristo como mi Salvador. ¿Sabes qué la Biblia dice? La Biblia dice que Cristo toma su sangre y me lava de mis pecados. Antes, muchas manchas negras de pecado. Cada vez que peco es como una mancha en mi alma. Pero cuando yo acepté a Cristo, Él me lavó de todos mis pecados en su sangre preciosa. Y ahí está. Hasta que en la tribulación dice que algunos en el cielo lavan sus vestiduras en la sangre de Cristo. Tiene que estar la sangre ahí porque ellos están en el cielo lavando. Pero yo estoy lavado en la sangre de Cristo. Entonces para mí es difícil escuchar gente que dice que son cristianos, que dicen, no se encuentra la sangre en el Evangelio. Sí se encuentra. Y escuchar a ellos diciendo, no, la sangre de Cristo no importa. Sí importa, porque es según las Escrituras. Escuchando a ellos diciendo, no, Cristo no llevó al cielo su sangre. ¿Para qué?
Sí, como el sumo sacerdote lo llevó, ahí está guardado y ahí está esperando que una persona venga a Cristo para que puedan ser lavados de los pecados. Así es lo que dice la Biblia. Y si tú no lo predicas, qué vergüenza. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no quiero estar en tu lugar si tú eres uno de aquellos que dice, no, la sangre no importa, o la sangre no está, la sangre no debe ser predicado, como algunos me han dicho. Y Cristo no llevó al cielo su sangre. No, eso es algo que no debemos predicar, no importa. Sí importa. Porque Pablo dijo que no era el evangelio solamente la muerte, sepultura y resurrección. Pablo dijo que el evangelio era por nuestros pecados según las Escrituras. Por esta razón murió y fue sepultado y resucitó. Para derramar su sangre y resucitar para ofrecerlo en el cielo. Y esa sangre de Cristo es tan poderosa que puede salvar hasta el más vil pecador. Yo te pido venir a Cristo. Si tú no eres salvo, venga a Cristo Jesús para ser salvo. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? Fe en su sangre. Dice Romanos 3:25. Si tú hubieras vivido en aquel entonces y no tenía dinero para traer tu propio sacrificio cualquier día que quería, tendrías tú que esperar al día Yom Kippur. Y cuando el sacerdote salió y no era muerto, y él dijo, está sacrificado, está ofrecido, tú en aquel entonces pudieras decir, salvo soy, perdonado soy. Yo sé que Él me perdonó. Tu fe estaba puesto en la sangre ofrecida. Ahora, para ser salvo, debemos poner nuestra fe en la sangre de Cristo, derramada y ofrecida por nosotros. Eso es como ser salvo y tener redención de pecados. Pues gracias por ver este video. Espero que eres cristiano. Si no, pues, por favor, puedes ver otra vez. Por favor, comparte con otros. Es importante enseñar a otros lo que la Biblia dice según las Escrituras. Espero que fue una bendición. Espero que entendiste lo que significa según las Escrituras. Dios te bendiga. Adiós.